Hola, bienvenidos sean a Cross City Español. Es un gusto para nosotros dirigirnos a ustedes de donde quiera que nos estén viendo. Hoy tendremos varios elementos en nuestro servicio. Adoraremos al Señor con 3 cánticos que serán de inspiración para tu vida. Luego tendremos un tiempo de oración y seguidamente el mensaje por nuestro pastor Humberto y culminaremos con unos anuncios. Ven y adoremos al Señor y que la honra y la gloria sea para Él. Rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida dice aquí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. digno es el Cordero de Dios, Digno es el Rey que la muerte venció. digno es el Cordero de Dios, Digno es el Rey que la muerte venció. digno es el Cordero de Dios, Digno es el Rey que la muerte venció. gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste.
se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo. El vino quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías.
esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es. No puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es y a Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Justificado por la fe. Bueno, hemos ya cantado estas 3 alabanzas para nuestro Dios, hemos exaltado su nombre y lo que hacemos cada domingo en nuestra iglesia es, tenemos un altar de oración y en este altar de oración nosotros venimos a nuestro Padre Celestial con reverencia, nos postramos ante Él, sabiendo que Él escucha y Él también contesta la oración del justo. Yo te voy a invitar allí donde tú estás, en tu casa, quizás estás desde tu sala o desde tu cocina o desde tu cama. Yo te voy a invitar a que animes a los que están alrededor de tuyo, que vengan y se unan en este tiempo inspirador de oración.
clamemos al Padre. Él escucha nuestra oración. Así es que he invitado a nuestra hermana Juanita a que nos dirija en este tiempo. Oremos, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestros rostros. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús para agradecerte todo lo que has hecho a nuestro favor. Gracias, Padre, porque nos has guardado, nos has cuidado, nos has alimentado. Gracias, Señor, porque todo esto lo debemos a ti. Gracias por nuestro pastor, Señor, que sigue trabajando, que tú lo sigues usando. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia, que aunque no estamos juntos, Señor, tú estás con ellos allá en sus hogares. Yo sé que ellos también están orando como nosotros, Padre, y te damos gracias. En esta hora también llegamos a aquellos hogares, Señor, que no te conocen, que no tienen esperanza en ti, para que tú, Señor, te manifiestes a ellos y ellos te reconozcan como Señor, su Salvador, Señor. Amén. Para que tú puedas tener cuidado de ellos y puedas guardarlos en perfecta paz, porque tú nos das la paz que necesitamos. Gracias, Padre, suple sus necesidades, suple todo lo que ellos tienen y sobre todo tráelos a tu conocimiento. Gracias te damos, Señor, nuestras almas están agradecidas por lo que tú haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso tiempo de oración. Saber que estamos en comunión con nuestro Dios y que Él escucha nuestra oración. Gracias, hermana Juanita. Y a continuación te voy a pedir de que veas este video y después del video preparémonos para escuchar la palabra del Señor, el mensaje del día de hoy. Hola, soy el pastor Humberto y me da mucho gusto que estés aquí escuchando este sermón. En esta serie de sermones, Si Hubieras Sabido, hemos aprendido muchas verdades acerca de lo que Jesucristo, lo que nuestro Dios quiere para cada una de nuestras vidas en esta temporada que estamos viviendo tú y yo. Y el día de hoy he titulado a este sermón, Sirviendo siempre satisface. Y es la realidad, que al servir debemos encontrar satisfacción para nuestras vidas, por las cosas que hacemos, por las cosas que logramos y el propósito para el cual lo llevamos a cabo. Jesucristo, en lo que vamos a aprender el día de hoy, Él estaba preparando a los discípulos en sus últimos de vida aquí en la tierra. Él iba a morir en la cruz del Calvario en los siguientes días y Jesús estaba dando sus últimas instrucciones a cada uno de sus discípulos, pero un problema ocurrió entre ellos. Dos de los discípulos de Jesús comenzaron a pensar cómo ellos se iban a posicionar en lugares de honor cerca de Jesús y allí estaba el problema. Ellos aprendieron una gran lección que quisiera compartirla con todos ustedes el día de hoy. Así que la pregunta que responderemos en este sermón es: ¿cómo servimos para encontrar satisfacción en nuestras vidas?
Y encontraremos la respuesta a esta pregunta a la luz de la palabra de Dios. El pasaje que analizaremos se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 28. Y te invito a que busques allí en tu Biblia y me sigas al yo leer esta porción de la Escritura. Dice así la palabra de Dios: que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: sí, sí podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Y entonces Jesús, llamándoles, les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios bendiga su santa palabra. ¿Te das cuenta de lo que está ocurriendo aquí? Esta es una historia muy interesante y muy fascinante. Y para entender esta historia es necesario entender quiénes son los personajes que aparecen en la historia. Por un lado, tenemos a los hijos de Zebedeo. Y sabemos que eran dos. Uno de ellos se llamaba Jacobo y el otro se llamaba Juan. Y entre los apóstoles había estos dos hermanos. Y entonces eran Jacobo y Juan. Eran pescadores y tenían un carácter muy peculiar, a grado tal de que nuestro Señor Jesucristo los llamó Boanerges, que quiere decir los hijos del trueno. Y eran el dueto dinamita, el dúo dinamita. Tenían tal fogosidad y tenían tal nivel de energía que pidieron cosas a Jesús que quizás los otros discípulos no pedirían. En un rato más explicaré al respecto. Pero también tenemos a la madre de los hijos de Zebedeo. Ella actuaría en favor de sus hijos como toda madre lo hace. Pero también tenemos a Jesucristo, quien es el Mesías, y daría una gran lección a cada uno de ellos. Y también tenemos al resto de los discípulos, quienes reaccionarían humanamente en esta historia. Pero otro de los aspectos a considerar en toda historia es el entorno, es el ambiente. Se trata del grupo más cercano a Jesús, el grupo de los 12 discípulos. Y al parecer, los discípulos realmente no estaban entendiendo quién era Jesús o lo que Jesús estaba haciendo. Ellos no entendían de dónde Él había venido. Ellos no sabían todavía que Él era el Hijo de Dios. Ellos no comprendían del todo cuando Jesús les decía que iba a morir en una cruz, en un madero. Ellos tenían en su mente esa idea de un rey triunfante, de un rey glorioso que iba a ser vencedor ante los romanos. Y si te das cuenta, en muchas ocasiones los discípulos no entendían tampoco lo que Él enseñaba. Había muchas cosas que no entendían de Jesús. Mucha gente en esos días querían ser grandes, muchos querían ser famosos, muchos querían ser reconocidos por la sociedad, muchos querían ser ricos y muchos querían ser exitosos, muchos querían ser populares, muchos querían ser poderosos. Dos de los más cercanos a Jesús, ellos dos pensaron que ser populares y ser poderosos era para ellos. Pensaron que ellos se sentarían allí a la derecha de Jesús o a la izquierda de Jesús, uno a cada lado de su trono, y pensaron que eso era lo más alto que ellos pudieran llegar a estar. El problema es que el honor, la gloria y el poder no son cosas que vienen a la vida así por nomás. Jesús dijo una y otra vez que así no son como las cosas funcionan en el reino de Dios. De hecho, en alguna ocasión, Jesús contó una historia acerca de un banquete de bodas. Y Jesús dijo esto en Lucas 14, versículos del 8 al 11. Dijo que algo así como eso, que cuando fueres convidado por alguien a una boda, a un banquete de bodas, no corras y te sientes
en el primer lugar, en la primera banca. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo, el que te convidó a ti y a él, te diga, hey, da lugar a esta otra persona. Y entonces tú comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Y dice Jesús en este pasaje que cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba. Y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fue un gran pasaje, una gran lección que dio a sus discípulos en aquel entonces. Pero en otra ocasión, la gente vino a donde estaba Jesús y le preguntó quién era la persona más grande en el reino de Dios. Ellos obviamente esperaban que Jesús dijera que eran ellos, pero Jesús les dijo en Mateo 18, versículos del 1 al 5, que llamen entonces a un niño. Y puso a este niño en medio de ellos, en medio de los discípulos, y dijo Jesucristo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Así que cualquiera que se humille como este niño, dice Jesús, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dijo Jesucristo a sus discípulos. ¿Te das cuenta? Jesús tiene una perspectiva muy clara de lo que Él quiere enseñar a sus discípulos acerca de la grandeza y acerca del servicio y acerca de la satisfacción que trae consigo el servir a los demás. Y esa es la lección que Él quiere enseñarnos en esta mañana a ti y a mí y a todos nosotros. Entonces, volvemos a la pregunta central de este sermón que hice al inicio. Es, ¿cómo servimos para encontrar satisfacción en nuestras vidas? Y encontramos en Mateo 20, versículos del 20 al 28, 3 grandes principios que debemos considerar para nuestras vidas. El primer principio es servir humildemente. Versículo 20 y 21 de nuestro texto el día de hoy. Dice que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, ya dijimos que son Jacobo y Juan, y se postró esta mujer, esta madre, ante Jesucristo y le pidió algo. Dice el versículo 21, que Jesús le dijo a esta mujer, ¿qué es lo que tú quieres? Y esta madre le dijo a Jesús, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Tú decides quién se va a sentar a tu derecha y quién a tu izquierda. Interesante petición de esta madre intercediendo por sus hijos. Primeramente, por lo que acabamos de leer, podemos inferir que este pasaje bíblico nos muestra que los discípulos habían malentendido algunas cosas. Habían malentendido las cosas que Jesús les había predicho acerca de la pasión, de que Jesucristo iría a esa cruz, que Jesucristo moriría en rescate por muchos. Y también habían malentendido las enseñanzas de Jesús acerca de la naturaleza del reino de Dios. Y entonces nos preguntamos al estudiar este texto, ¿por qué ellos malentendieron estas cosas? Bueno, recordemos Mateo 19, versículo 29, donde los discípulos habían escuchado una promesa de Jesús de un lugar especial para los 12 apóstoles. Mateo 19, versículo 28 y 29 dice así, que Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará todas estas cosas, incluyendo la vida eterna. ¿Te das cuenta? Quizás cuando escucharon esto decir de parte de Jesús, los discípulos malentendieron las palabras de Jesús. Y quizás esa idea se les quedó en sus mentes, en las mentes de Jacobo, en las mentes de Juan, y decidieron conversar entre ellos dos. Y por lo que podemos observar en Mateo 20, versículos 21 y 22, es que ellos, Jacobo y Juan, querían establecer un lugar especial entre los 12. ¡Qué ambición!
Fue una gran ambición de estos dos. Digo, hay una buena ambición, pero hay ambiciones que son basadas en el orgullo. Mientras cada uno de nosotros tiene un lugar especial ante Dios porque somos especiales ante Dios, no debemos fallar en reconocer, como los hijos de Zebedeo lo hicieron, que todos los otros discípulos son especiales también para Dios. Quizás te preguntas, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando en la mente de estos dos discípulos de Jesús? ¿Qué es lo que estaba pasando en Jacobo y en Juan? ¿Cómo le hicieron para lograr que sus deseos y su ambición fueran expresados verbalmente ante su maestro? Bueno, observamos aquí en el texto que para lograr su petición, lo que Jacobo y Juan hicieron es enlistar a su madre. Y la madre de los hijos de Zebedeo, que probablemente era una mujer con nombre Salomé, la hermana de María. ¿Y qué es lo que ella hace? Ella se aproxima a donde está Jesús en la posición de adoración y hace su petición a Jesucristo. Y eso se me hizo muy interesante. Este gesto de acercarse, de aproximarse a Jesús y hacerle una plegaria. Y es interesante porque la tradición judía daba un lugar especial de respeto a las mujeres mayores de edad, más que a las mujeres jóvenes, y más aún, las mujeres podían hacer requisiciones que hombres quizás no harían. ¿Sabías eso? Entonces tenemos a la madre de Jacobo y Juan diciéndole a Jesús lo que Jesús tenía que hacer. Ella le dijo a Jesús, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para los discípulos, reconocer que Jesús era el Mesías y que pronto reinaría era una expresión de fe. Pero desafortunadamente los discípulos fallaron para entender la seriedad del sacrificio que constituía el prerequisito para su reino. Y aquí tenemos a Jacobo y a Juan con un serio problema. Y el orgullo era su problema. El orgullo es un serio problema. El orgullo es un delirio de grandeza. El orgullo te lleva a pensar que tú eres más grande que los demás. La grandeza es una cosa deslizante, es un pecado que necesita confesarse tan pronto como sea posible. Y eso nos pone a pensar en que hemos escuchado mucho las noticias acerca de personas quienes se consideraban grandes, quienes se consideraban respetables, tenían tal reputación y quienes han caído de sus pedestales y perdieron el respeto que la gente tenía de ellos. Actores, políticos, líderes, empresarios y muchos más. Pero nuestro Señor Jesucristo sujetó una clase diferente de liderazgo a todos nosotros, y esa es la perspectiva de Jesucristo que Jesucristo quiere mostrarnos y quiere enseñarnos el día de hoy. Que hay un liderazgo que estuvo basado en la verdad que nos hará libres. Él dice que los que quieran ser líderes tomarán de la misma copa que Él toma y pasarán por el mismo bautismo que Él tuvo que pasar, la copa de sufrimiento, el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Quien quiera ser seguidor de Jesucristo debería esperar la misma cosa. Eso es lo que dijo Jesús. Asimismo, de cualquier persona quien hable la verdad debe de saber acerca de estas cosas. Y esta es una idea muy diferente de liderazgo de la que el mundo nos enseña, que lo que la cultura nos dicta. Lo que Jesús enseña es que los líderes verdaderos son humildes. Los líderes verdaderos escuchan. Los líderes verdaderos oran. Los líderes verdaderos trabajan arduamente. Los líderes verdaderos comparten sus vidas y sufren al servir a la gente. Los líderes verdaderos persuaden en vez de obligar a poner sus ideas en la gente. Ellos lideran al demostrar lo que ellos pueden hacer. Los líderes verdaderos lideran al obedecer a Dios en vez de ganar popularidad. Los líderes verdaderos son confiables porque ellos han probado a otros que ellos pueden ser dignos de confianza. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice acerca del liderazgo? Lo que Jesús dice acerca del liderazgo es que los líderes verdaderos son humildes. Ellos son siervos, no maestros. Ellos están conscientes de que Dios siempre está observando lo que ellos hacen. Ellos conocen de que no hay secretos que ocultar ante Dios y que ellos serán juzgados en cómo ellos han servido al menor y al más bajo en la sociedad. Y quizás
has conocido a personas como estas que estamos describiendo. No muchos, pocos, pero la humildad que vemos aquí no significa ponerse abajo. Jesucristo, Él nunca hizo eso. Él nunca humilló a nadie. La humildad significa estar dispuesto a postrarse, significa compartir la vida a la gente a la que tú sirves, significa no pretender verse más alto que las demás personas. Y todos nosotros venimos a este mundo de la misma manera. Todos nosotros dejaremos este mundo algún día. Pero lo que sí debemos estar seguros es que no nos llevaremos la fama, es que no nos llevaremos las riquezas, es que no nos llevaremos esos títulos con nosotros a donde vamos a ir al cielo. La humildad significa que usamos nuestro tiempo limitado y los recursos que tenemos y tratamos de que este mundo sea un mejor lugar, no para nosotros mismos, sino para el bienestar de los demás. Y la razón primordial es porque todos fuimos creados por Dios conforme a su imagen y a su semejanza. Así es que claramente la petición de la madre de los hijos de Zebedeo sería rechazada por Jesucristo, pero les enseñaría otro gran principio. Así que Jesús nos enseña a servir con humildad. Y esto nos lleva a un segundo principio que Jesús enseña en el texto de este día. El segundo principio que Jesús enseña es a servir conscientemente. Y este principio lo tomamos del versículo 23 de nuestro texto, donde Jesús les dice: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Jesucristo siempre habló con autoridad y con mucha claridad. Cada cosa que salía de la boca de Jesucristo era con autoridad. Y lo que Jesús está diciendo en este versículo es que mi Padre es quien sabe quiénes los líderes verdaderos son. Mi Padre, dice Jesucristo, los conoce muy bien. Y eso nos recuerda que Jesucristo dijo en otra ocasión que conocerán los árboles por sus frutos. Los buenos árboles dan buenos frutos, los malos árboles dan malos frutos. Y también nos recuerda de la misma manera, el apóstol Pablo dijo que donde quiera que el Espíritu Santo esté presente en la vida del creyente, se va a encontrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No importa dónde vayas, nunca encontrarás una ley en contra de estas cosas. Y yo pienso fervientemente que es justo decir que en cualquier lugar que estas cosas se encuentren, entonces el liderazgo dirigido por el Espíritu Santo tiene una oportunidad de existir y de contagiar y de influenciar a los demás. Así es que lo que Jesucristo está diciéndoles a ellos es que solamente aquellos quienes sufran con Jesús reinarán con Él. Y este principio llegó a ser un estándar de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. Pablo lo recalcó a los creyentes en Roma. En Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Jesucristo, para que juntamente con Jesucristo, con Él seamos glorificados. Pero también Pablo lo recalcó a su discípulo Timoteo, y en 2 Timoteo 2:12 dice que si sufrimos, también reinaremos con Jesucristo. Si le negáremos, Jesucristo también nos negará. Así es que el vaso al que Jesús se está refiriendo en el versículo 23 de nuestro texto es la copa. Y quizás te preguntes, ¿a qué copa se está refiriendo Jesús? Se está refiriendo que la copa de los discípulos o que los discípulos debían compartir es la muerte de Cristo. ¡Wow! Jesucristo mismo les compartiría más acerca de esta copa en la última cena del Señor que tuvo con ellos. Esta copa sería el precio que los discípulos pagarían, pero esto no es el precio de la grandeza del creyente, sino el precio de seguir a Cristo. El seguir a Cristo, hermanos y hermanas, el seguir a Cristo cuesta.
Y el principio para servir con satisfacción es saber que seguimos a Cristo, le seguimos a Él, le seguimos por fe, no por vista, y cuesta seguir a Jesucristo. Es renunciar a sí mismos, es reconocer el señorío de Jesucristo, tomar nuestra cruz y seguirle por siempre. Así que hay que servir humildemente, pero también hay que servir conscientemente, sabiendo a quién nosotros estamos sirviendo y a quién le estamos dando la gloria. Y esto nos lleva a un tercer principio que Jesús nos enseña. Y el tercer principio que Jesús nos enseña en este texto es a servir ejemplarmente. Los versículos 25 al 28, claramente Jesús les vuelve a recalcar al momento de llamarlos a ellos otra vez a reunión. Les dice: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, se enseñorean de lo que ellos han logrado, de las naciones, de todos los hechos, de todos los acontecimientos, y los que son grandes ejercen sobre ellas poder. Mas entre vosotros, mis discípulos, no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será el servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Y se pone él mismo como ejemplo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te das cuenta? Jesús corrigió la perspectiva que estos dos discípulos tenían en cuanto a la grandeza. Y Jesús subraya el principio que ellos debían poner en práctica. Se sirve poniendo primero el ejemplo. Se lidera bien al poner el ejemplo a los demás. Pero si nos fijamos, Jacobo y Juan no eran los únicos con problemas aquí. El resto de los discípulos también tenían sus problemitas. Ellos se enojaron muchísimo contra Jacobo y Juan. Jesús enseñó a sus discípulos siempre los valores, las prioridades para trascender la perspectiva humana. Y contraria a la ambición de los discípulos, Jesús nunca tuvo motivación. Nunca él buscó honor, gloria o prestigio social. Jesucristo vino a cumplir el rol del siervo fiel y verdadero de Dios, quien se humilló a sí mismo ante el Padre y llevó a cabo la voluntad del Padre por el bienestar de cada uno de nosotros, por el bienestar tuyo, de tu familia, de tus familiares y por el bienestar mío también y de mi familia. ¿Le das las gracias a Dios por esto que hizo Él por ti? Yo le doy las gracias a Dios por ello. El servicio sacrificial y ejemplar de Jesús culminó en su muerte como un pago por el rescate de los demás, lo cual debe ser entendido como una manera de servir ejemplarmente por la liberación y por la libertad de la humanidad del pecado. Él murió por ti y por mí. Y Él lo hizo porque Él quiso dar su vida por amor, porque te ama a ti y a mí. Porque Él quiere tu salvación, porque Él quiere que tú tengas una relación personal con Él, porque Él quiere que tú te entregues por completo a Él y que empieces a servir con el ejemplo también a los demás. Jesús lavó los pies de sus discípulos y les enseñó cómo un siervo modela ese comportamiento para bendecir a los demás, para dejarnos un modelo a seguir, no para recibir el aplauso o para ser puesto en un pedestal, para ser visto por los demás. Jesús se humilló a sí mismo para morir en la cruz por ti y por mí. La más grande expresión de humildad y de servicio, sacrificarse por ti y por mí en nuestro lugar. ¿Cómo nos satisface el servir a los demás? Servir te permite aprovechar la más grande oportunidad de imitar a Jesucristo. Tú nunca te parecerás más a Jesucristo que cuando te inclinas a lavar los pies de alguien más. Tú nunca te parecerás más a Jesucristo que cuando tú ayudas, que cuando tú escuchas y amas a alguien más. Tú nunca te parecerás más a Jesucristo que cuando tengas una oportunidad de compartir tu fe con alguien más. Servir te trae satisfacción temporal a tu vida, pero trae una satisfacción eterna a Dios en el cielo. Servir no es acerca de tomarte un selfie
con la persona con la cual tú ayudaste, sino el glorificar a Dios en ese momento. Servir en esta temporada difícil es servir a tu familia como una gran oportunidad para bendecir a cada uno de ellos, a tu cónyuge, y quizás ahora veas también a tus hijos servir el uno al otro con amor, con humildad y con intención. Si hubieras sabido que tenías seguridad, quizás tú dirías el día de hoy, entonces yo hubiera servido desde el inicio. Pero nunca es tarde. Comienza a servir. Comienza en tu casa. Comienza a servir a tu cónyuge. Comienza a servir a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos. Sirve en la iglesia. Nunca es tarde para comenzar a servir y ser de bendición e impacto y contagiar este mundo para Cristo. Dios te ha dado ese gran propósito para tu vida. Servir humildemente. Servir conscientemente. Y servir ejemplarmente. Y me gustaría a continuación hacer una oración por ti. Quisiera orar por ti, porque sé que Dios está tocando nuestras vidas y quebrantando nuestras vidas también el día de hoy, al escuchar este sermón. Y te voy a pedir que donde tú estás, inclines tu rostro y cierres tus ojos. Padre Celestial, gracias, infinitas gracias, por tu palabra que es viva y eficaz. En realidad a mí me ha impactado esta porción de la Escritura, porque a veces nosotros tenemos ambiciones de querer lograr algunas cosas, pero quizás no es lo que tú quieres para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, el día de hoy, te pedimos perdón por aquellas ocasiones en las cuales hemos pretendido ser algo más de lo que no somos. Perdona nuestras vidas. Quita y remueve ese pecado del orgullo de nuestras vidas y reemplaza el orgullo por la humildad que nosotros debemos de tener para servir a los demás y glorificarte a ti por nuestro servicio. Que aprendamos nosotros a servir humildemente, que aprendamos nosotros a servir conscientemente, que aprendamos nosotros a servir ejemplarmente. Gracias una vez más por lo que tú has hecho como modelo de servicio, como modelo de humildad, como modelo también para cada uno de nosotros. Y si el día de hoy tú nos estás llamando a servir en la iglesia, llamando a servir en el ministerio, oh Padre Celestial, que tú te glorifiques y que tú nos muestres y que tú nos equipes en lo que nosotros debemos hacer y llevar a cabo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y también quiero aprovechar esta oportunidad para hacer una invitación. Si es el día de hoy, tú has escuchado este mensaje y Dios ha quebrantado también tu vida y te gustaría recibir a Jesucristo en tu corazón y que Él entre y llene tu vida, quiero también hacer una oración por ti. Te voy a pedir que repitas esta oración después de mí. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias por la vida que me das. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, por morir por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados y el día de hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra a mi vida, llena mi vida. Quiero tenerte en el centro de mi corazón y de mis pensamientos para darte la gloria solamente a ti. En Cristo Jesús. Amén. Y si tú has orado y has tomado esta decisión de seguir a Jesucristo en tu corazón, es la mejor decisión que tú puedes haber tomado en tu vida. Te pido por favor que vayas a este enlace que va a aparecer en tu pantalla, crosscity.church/inversa mi-decisión, y llena esa forma que aparece ahí para que yo te pueda contactar personalmente para dirigirte en tus primeros pasos en la fe. Si hoy has recibido a Jesucristo en tu corazón, celebramos contigo. Hay fiesta en el cielo. Felicidades. También si has tomado una decisión de rededicar tu vida, ve a esa página también y llena esa información. O si te gustaría bautizarte en los próximos servicios que tendremos de bautismos, también indícame allí para prepararte a ti. También ahora pasaré a darte algunos anuncios bien importantes que debes de considerar. Para dar tus diezmos y tus ofrendas, hemos creado esta página, crosscity.church/inversa-dar, D-A-R. Te voy a invitar a que sigas colaborando, contribuyendo para los ministerios de Cross City Español y de Cross City también.
Para bajar las preguntas, para conversar en casa, hay una página crosscity.church/recursos. Igual hazle clic allí al final de este servicio y tengan un tiempo de conversación allí con tu familia, con los tuyos, basado en lo que acabas de escuchar en este sermón. Y si hoy es la primera vez que estás en nuestro servicio en línea, queremos conocerte, queremos saber quién eres. Te voy a invitar que vayas a esta página, crosscity.church/visitante. Llena tu información y te enviaremos un regalito próximamente. Y el día de hoy anunciamos que nos volveremos a reunir en el templo, en el Chapo. Eso va a ser el próximo domingo 31 de mayo a las 11 de la mañana, aquí en el Chapo, en nuestro templo. Toda la iglesia tendremos la gran reapertura de nuestros servicios presenciales en nuestros edificios. Y nos gustaría verte allí. A continuación aparecerá un enlace y te animo a que vayas a este enlace después del servicio para preregistrarte y también a tu familia. Es crosscity.church/reapertura. Ve a ese enlace, preregístrate y ahí te daremos algunas instrucciones. Y tenlo por seguro que tendremos todo listo con todas las medidas de higiene y también practicaremos distanciamiento social. Pero estaremos juntos otra vez adorando a nuestro Dios presencialmente. Los grupos Conexión continuarán siendo en línea a través de la plataforma Zoom y te invito a que vayas a nuestra página de Facebook Cross City Español para más detalles. Y ahora, que la paz de Dios, que su amor, que su perdón abunden en tu vida y en la vida de los tuyos. Te deseo un feliz domingo y una feliz semana rodeada de tu hermosa familia que Dios te ha regalado. Nos vemos pronto. Bendiciones.